Bien, buenas noches a todos. Eh, Vamos a continuar viendo la parte de JavaScript. En la última clase estuvimos viendo algunas formas de poder recoger y manipular un vector. Pues vamos a ver todavía algunos detalles adicionales que tienen que ver con el manejo de vectores, pero primero quiero que hablemos un poco acerca de las definiciones de funciones, principalmente porque vamos a utilizar diferentes tipos de funciones en el proceso de desarrollo de la aplicación, y en alguna medida pues es importante diferenciar cómo trabaja cada una de ellas. En JavaScript, hay diferentes formas de definir una función. Hay como 3 o 4 formas en las cuales nosotros podemos trabajar con la definición de una función, y en eso es lo que vamos a trabajar el día de ahora. Vamos a ver cómo es que se hace ese proceso. Las funciones, cuando nosotros trabajamos con funciones, básicamente es agrupar códigos repetitivos. Cuando tenemos un código que se repite constantemente, entonces en ese caso utilizamos las definiciones de funciones. Usamos las definiciones de funciones. Entonces, para empezar a trabajar, vamos a crearnos acá un nuevo archivo. Háganle clic en esa parte de acá y vamos a crearnos un nuevo archivo. Y a ese nuevo archivo le vamos a poner funciones.html. Vamos a ponerle funciones.html. Y de igual manera, en la carpeta JS, que es la carpeta que hemos destinado para guardar los archivos de JavaScript, vamos a crearnos un archivo que se va a llamar funciones.js. Entonces vamos a tener un funciones.html y vamos a tener un funciones.js en la carpeta, justamente en la carpeta JS. Y empezamos a trabajar con el HTML. Generamos código HTML y le ponemos acá en el título definición de funciones. En ejemplos anteriores hemos estado trabajando con los scripts, o sea, directamente abajo del title colocamos abajo del title colocamos los diferentes scripts y empezamos a digitar el código JavaScript. Sin embargo, esa no es una buena práctica. O sea, sí se puede hacer, pues, significa que podemos colocar código en esa parte, por eso está la sintaxis, pero lo que sucede es que de alguna manera mezclamos código JavaScript con código HTML. Entonces, en ese proceso de mezclar uno con otro, podríamos tener algunos inconvenientes. Así que la mejor manera es separar los archivos, así como lo hacíamos con CSS. Recuerden que en CSS hacíamos el proceso de separación. De la misma forma podemos hacer con los archivos JavaScript, los podemos separar. Solo que en alguna medida los archivos JavaScript por lo general se colocan al final, después de la última sentencia body, en esta parte de acá, ahí se coloca la definición de los archivos, porque pretendemos de que en este caso el navegador dibuje primero todos los elementos que tenemos en la parte de arriba y por último se encargue de ir leyendo los archivos JS. Entonces aquí vamos a poner un script. De esta manera le vamos a poner un src y ahí le vamos a decir que dentro de la carpeta JS tenemos un archivo que se llama funciones.js. Ahí tenemos un archivo que se llama funciones.js.
Y ese es el que se encarga de ir a hacer la llamada a los archivos, la definición de los archivos. Entonces nos vamos a ir directamente hacia funciones.js y vamos a empezar a escribir código. Y aquí vamos a poner definición de funciones. Y vamos a ver las primeras, que son las funciones declarativas. Vamos a hablar acerca de las primeras funciones declarativas. Cuando hablamos de las funciones declarativas, lo que sucede es que nosotros colocamos al inicio la palabra reservada function, seguido del nombre de la función, por ejemplo sumar. Y luego después de eso colocamos las llaves y especificamos qué es lo que va a hacer esa definición. Por ejemplo, aquí voy a sumar 10 más 15, por ejemplo, que mande ese proceso hacia la parte de la consola. Que mande imprimir en la consola el resultado de 10 más 15. Para nosotros, pues es algo bien simple, sumar dos valores, pero ya van a ver que esa parte tiene un ejemplo muy práctico que ya lo vamos a aplicar. Ahora, si lo dejo así como está, pues realmente no funciona. Lo vamos a ver en el navegador. Vamos a ver este archivo en la parte del navegador. Y si notan, en la parte del navegador, si me voy a la consola, aquí en la parte de la consola, cuando nosotros recuperamos el documento, no aparece nada. Si yo le doy recuperar, no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque básicamente solo hicimos la definición de la función, solamente hemos definido qué es lo que va a hacer cuando mandemos a llamar la función suma, pero no la hemos mandado a ejecutar. Entonces, para mandarla a ejecutar, hay que ponerle en la parte de abajo el nombre de la función. Por ejemplo, en ese caso, sumar. Le escriben abajo la función sumar y se van a dar cuenta que ahora aquí ya aparece 25. Ya aparece en esta parte de acá el valor de 25. Significa de que ya está ejecutando la función. Yo lo puedo mandar a llamar muchas veces. Le puedo poner sumar 3 veces y mandamos a ejecutar ese código 3 veces. Vean, aparece sumar 3 veces con el valor de 25. Esa es la idea de la definición de funciones, que cuando nosotros estemos creando funciones, estas funciones tengan, en ese caso, código que se repite constantemente, bloques de código que estamos repitiendo y que nosotros quisiéramos agrupar. O sea, ya sabemos, desde cualquier lugar que yo necesite mandar a llamar sumar, ya lo hemos invocado a través de la función suma. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo sumar y le digo que sume 20,25? Vean, le voy a mandar a llamar la segunda vez, sumar, y ahora le pido valores de 20 y 25. Si se dan cuenta, el resultado, ¿cuánto dio? 25. ¿Y 20 más 25 cuánto da? 45. Da 45. Sin embargo, el resultado que nos dio es 25. ¿Por qué dio ese resultado? Porque en ese caso los valores que hemos puesto acá en el proceso de sumar son valores constantes. O sea, estamos sumando solamente 10 más 25. ¿Cómo podemos hacer para sumar dos valores que ya sean diferentes? Voy a crearme una función nueva. Le voy a poner sumar 2. Y a este le voy a colocar un parámetro n1 y n2. Y luego le pongo un clg y le digo que sume n1 más n2. Y ahí definimos ahora la segunda función. La segunda función se va a llamar sumar 2. Y ahora aquí, en lugar de mandar a llamar sumar, mandamos a llamar sumar 2.
la parte de abajo, en lugar de ejecutar sumar, mandamos a ejecutar sumar 2. Y vean, ahora sí, ¿qué valor dio como resultado? ¿Cuánto dio ahora? Ahora sí dio 45. Eso significa que ya está operando, que ya está haciendo el proceso de interpretar los datos y operar sobre ello. Pero veamos ahora qué pasa si yo, por ejemplo, aquí le pongo sumar 15, por ejemplo, y solo le envío un valor. ¿Qué creen que sumar 2 que sería en ese caso? Y le pongo 15, ¿qué valor creen que daría? Probemos si nos da 15. Y si se dan cuenta, el resultado es un NaN. Eso significa not a number, o no es un número. Eso lo que les está indicando es que lo que nosotros estamos intentando sumar es un valor no definido. Porque si se dan cuenta, aquí solo estoy enviando N1 y no estoy enviando N2. O sea, solamente estoy enviando un parámetro para sumar. Y el segundo parámetro lo estamos ignorando. Entonces, como no encuentra el segundo parámetro, no puede sumar valores numéricos. Por eso les aparece NaN. ¿Qué podemos hacer entonces? Puedo crear lo que se le conoce como funciones con parámetros por defecto. Y aquí nos vamos a crear la función restar, por ejemplo. Y le voy a poner N1 igual 10, N2 igual 20. Esa sería la función que se llamaría restar. Le ponemos N1 igual 10 y N2 igual 20. Entonces ahora, para mandar a llamar esa función, quitémosle ahora sumar 2, pongámosle restar y solamente mandemos a llamar restar. ¿Qué valor daría si solamente mandamos a llamar restar? Menos 10. ¿Por qué va a dar menos 10? Como no estamos enviando parámetros, si se dan cuenta aquí estoy solicitando el parámetro N1, perdón, pero ahí le hace falta imprimir. Solo puse la definición de la función. O sea, aquí le faltaría N1 menos N2. Como no le estoy colocando parámetros, en ese caso lo que va a hacer, no le estoy enviando valores, en ese caso lo que va a hacer es que con esta sintaxis le asigna por defecto esos valores a las variables. N1 tiene 10 y N2 tiene el valor de 20, por lo tanto ya tienen esos valores predeterminados. Luego, en la parte de abajo, si yo ahora, en lugar de ponerle restar, le pongo restar 25, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado? Vamos a restar 25, ¿cuál sería el resultado? 5. ¿Qué es lo que haría? Restar, en ese caso, el 25 menos el segundo parámetro que tiene un valor por defecto, que sería 20, entonces resta 25. Y si por el caso le ponemos restar y le ponemos 30,15, por ejemplo, ¿cuánto daría ahora? Ahora el resultado sería 15 ahora, porque ya le estamos enviando los valores predeterminados. Eso normalmente se le conoce como valores por defecto. Hay otras maneras de crear funciones. Hay otras maneras de definir en ese caso funciones. Y esas funciones se le conoce como funciones de expresión. Entonces le vamos a poner funciones de expresión. Y vean cómo funciona eso. Le voy a poner const sumar 3, por ejemplo. Creo que no tenemos sumar 3. No, solo sumar 2. Sumar 3 igual. Y le voy a poner un function
n1, n2 y abrimos y cerramos llaves y le pongo console y le ponemos n1 más n2. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo que teníamos previo? Si se dan cuenta, el ejemplo previo te colocamos la palabra función al principio, le ponemos function, la variable, y luego posteriormente le colocamos qué es lo que va a hacer. A diferencia ahora, estoy como creando una variable. La variable que estoy creando se llama sumar3, ese es el nombre de la variable, o en ese caso una variable inmutable. Esa variable va a ser igual a la definición de una función. No es una variable común, sino que es una función. Y esa función lo que va a hacer es recibir dos parámetros, n1 y n2, y mandar a la consola a imprimir esos valores. Cuando nosotros mandamos a llamar esa función, el proceso es igual. Yo le pongo sumar3, por ejemplo, y le pongo 12,47. Y en ese caso haría el proceso de sumar esos dos valores. Si se dan cuenta, ahí le dio 59. Eso se le conocen como funciones de tipo expresión. O sea, básicamente la definición de la función tiene que ver con una variable que nosotros definimos en esta parte de acá. También podemos en el JavaScript moderno podemos crear las funciones de flecha, o conocidas como arrows function. ¿Cuáles son las funciones de tipo flecha? Hacemos lo mismo, definimos sumar 4, por ejemplo, va a ser igual, y en lugar de colocar function, colocamos paréntesis y le digo n1, n2, y luego le coloco una flechita. Se le conoce como funciones de tipo flecha porque, si se dan cuenta, es la simulación de una flecha. El igual con el signo de mayor que hacen la referencia a una flecha, por eso se le llaman funciones de tipo flecha. Entonces de ahí el resto es igual. Si yo acá recibo esos dos parámetros, le puedo decir que me imprima n1 más n2. Entonces el proceso es similar, la diferencia es la sintaxis. Si se dan cuenta, la sintaxis es: estos son los parámetros, este es un símbolo que representa una flecha, y de ahí las llaves para especificar el valor. Pero está definida igual que arriba. Arriba la diferencia es que tiene la palabra function, y aquí nos quitamos esa palabra function. Entonces las tres formas que hemos visto ahorita son válidas. Cualquiera de las tres que hemos mencionado son válidas de poderlas utilizar. Ahora bien, como lo que hemos colocado acá es una función que ejecuta una sola expresión, también la podemos definir de esa manera. Podemos colocar cons sumar 5, por ejemplo, igual le ponemos n1, n2, la función de tipo flecha, y solamente le ponemos el console.log n1 más n2. Como es una sola línea la que estamos ejecutando, se puede hacer eso. ¿Okay? Si hubiese varias líneas de código, o sea, si aquí yo tendría que hacer un cálculo complejo y colocar varias líneas de código, entonces sí tengo que colocar llave. Pero como estamos definiendo una función de tipo flecha, en donde la única instrucción que va a hacer es imprimir eso en consola, yo solamente le puedo colocar mayor o igual y el resultado de acá, y eso se tomaría como lo que ejecutaría la función. Por lo tanto, desde abajo ya las podemos mandar a llamar. Tenemos sumar 4, no la pusimos. Puedo poner sumar 4 que sume 21,45. Este es sumar 4, sumar 5, que ejecute 9 más 71.
Vean la sintaxis de cómo se mandan a ejecutar, es exactamente lo mismo. La diferencia es la manera en cómo definimos, cómo hacemos las definiciones de esas funciones. ¿Preguntas? Realmente es bien sencillo. Ya, esto se los estoy mostrando porque ya vamos a utilizar mucho la definición de funciones. Veamos ahora funciones que retornan valores. Funciones que retornan valores. Esto iría después de la función de tipo flecha. Esta es una función, así que la vamos a poner aquí abajo. Por ejemplo, si quiero hacer una función que se llame multiplicar y que le mandamos un n1, n2, y yo quiero hacer que esa función retorne un valor, aquí es multiplicar. Quiero hacer que esa función retorne un valor, entonces lo que tengo que hacer es ponerle un return y ponerle en ese caso que va a ser n1 multiplicado por n2. La diferencia ahora es que, si se dan cuenta, no hemos utilizado un console, sino que hemos utilizado un return. ¿Cómo lo mandamos a llamar? Si yo le pongo ahorita la función multiplicar y le escribo, por ejemplo, 4 por 9, ¿cuánto debería dar? 36, bro. Pero vean el 36 si aparece. Se muestra acá en la parte de la aplicación. El último que aparece es el 80, que era el valor que estábamos sumando, que era el 9 más 71. Pero el 4 por 9, 36, no aparece, porque ese resultado nosotros lo tenemos que guardar en una variable. Entonces le ponemos const resultado igual a multiplicar y manda el 4 por 9. Esta función recibe estos dos valores y el resultado de multiplicar estos dos valores es lo que devuelve y lo acumula en la variable, y lo acumula en ese caso dentro de la variable que tenemos definida ahí. Lo acumula dentro de la variable resultado. Por lo tanto, lo que tendría que imprimir sería resultado. Ahí le ponemos resultado. Y ahora sí, ya aparece el 36. Entonces la diferencia ahora es que estamos devolviendo, en ese caso, estamos devolviendo valores dentro de la función. Si lo quisiera hacer con una función de tipo flecha, vamos a crearnos una función de tipo flecha. Le puedo colocar const dividir, por ejemplo, igual, le ponemos n1, n2 y le ponemos la función de tipo flecha y aquí le colocamos return n1 entre n2. Es el mismo resultado que hemos puesto arriba, multiplicar, función multiplicar, solo que ahora lo hemos definido como una expresión, como una variable que se llama dividir. Digamos que lo que sucede es que el nombre de la función que tenemos arriba pasa al nombre que está abajo, pero de ahí por lo demás opera de manera similar. Entonces ahora que ya tenemos la definición de la función, si la mandamos a llamar,
debe suceder lo mismo. Debemos de tener una variable que se llame resultado 2, por ejemplo, que va a ser igual a dividir, y le enviamos 25,5 e imprimimos el resultado. Entonces ahora, si se dan cuenta, ya aparece el valor de 5. Y puede suceder lo mismo, como tenemos en este caso la definición de una función que devuelve un solo valor, también la podemos definir de esta manera. Puedo colocar dividir 2, por ejemplo, igual n1, n2, y acá le ponemos n1 entre n2. Vean que ahí ya no es necesario ni colocar el retro, ya no necesitamos colocar el retro, sino que como lo que estamos haciendo es una sola división, es una sola operación, aquí puedo colocar la fórmula. Entonces él reconoce de que como no tiene un console log, no tiene ningún otro tipo de operación, entonces él se encarga de dividirlo y tomarlo como que si fuese un retro. Él asume que eso es lo que vamos a retornar. Nos quitamos la parte de arriba, nos quitamos el retro. Otra forma de crearnos, en ese caso, valores. Si mandamos a llamar esta función, le ponemos const resultado 3 igual a dividir, digamos que vamos a dividir 30 entre 3, y ahora mandamos a imprimir el resultado. Sí, perdón, dividir 2. Sería dividir 2. Y vean, ahí tenemos el valor de 10, que es el último valor que hemos generado. ¿Preguntas con las funciones? ¿No? ¿Seguros? Bien. Veamos ahora definición de métodos con arrays. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Háganle clic a funciones.html y creamos un nuevo archivo que le vamos a llamar métodos-array.html. El nuevo archivo se va a llamar métodos-array.html, y en JS nos creamos el otro archivo también que va a ser métodos-array.js. Vamos a tener un HTML y un JS, y nos quitamos ya las funciones que por el momento no las vamos a utilizar, o sí las vamos a utilizar pero de otra manera. Bien, definamos el array que se llama frutas. Dígame nombres de frutas. Peras, manzanas, ¿qué más? Uvas, el mango, una más. Y ahí tenemos definido un vector que se llama frutas. Y vamos a crearnos otro vector
que se llame números, que va a ser igual a 10,20,30. Tenemos definidos dos vectores. Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar algunos métodos, por ejemplo, de frutas. Hay varios métodos. Yo les dije de que si colocaban frutas, si le ponían el punto, hay un montón de definición de métodos que podemos utilizar. Uno de ellos es el método filter. Y en el método filter definimos ahora una función de tipo flecha. ¿Okay? Por eso es que es importante que viéramos antes el concepto de definición de tipo flecha. Porque dentro de los paréntesis lo que voy a colocar es la definición de una función de tipo flecha. ¿Qué es una función de tipo flecha? Paréntesis, el parámetro, por ejemplo, el parámetro le voy a colocar fruta igual mayor, y ahí puedo abrir llaves. Se recuerdan que puedo abrir llaves, o simple y sencillamente, si solo es una sola línea, colocar una expresión. En el caso de la expresión sería fruta diferente de pera, de uvas, la vamos a poner. Y luego imprimimos el array para ver qué nos da como resultado. Fíjense bien la definición. Eso que está dentro del paréntesis es lo que quiero que vean. Es una función de tipo flecha. Si yo necesito operar varias cosas, digamos que en el proceso de filtrado necesito hacer algún tipo de operación muy compleja que me permita filtrar los valores, entonces puedo colocar entre llaves, puedo colocar el código que me permita devolver esos valores. Pero en caso contrario, si lo que necesito nada más es ir devolviendo, digamos, los que sean diferentes de uvas, que es lo que estamos colocando acá, entonces lo que vamos a hacer es nada más colocar la expresión. ¿Okay? Eso es lo único que tendríamos que colocarlo. Realmente este filter lo que espera es un true. En ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Como frutas tiene peras, manzanas, uvas, mangos y piñas, con el filter lo que va a ir a hacer es a recorrer cada uno de esos elementos, y cada elemento lo va a ir asignando a la variable fruta. Luego, cuando ya lo tenga en la variable fruta, por ejemplo, cuando tenga peras, te va a preguntar, ¿es peras diferente de uvas? Sí, ¿verdad? Entonces devuelve verdadero, me devuelve ese elemento. ¿Es manzana diferente de uvas? Sí, ¿verdad? Entonces devuelve ese otro elemento, por lo tanto nueva array ya tiene dos elementos. ¿Es uvas diferente de uvas? No, ¿verdad? Entonces ahí ya devolvió falso, por lo tanto ese elemento se lo salta. Luego compara mangos, ¿es mango diferente de uvas? Sí, ¿verdad? Entonces lo agrega al array. ¿Es piña diferente de uvas? Sí, ¿verdad? Lo agrega al array. Por lo tanto, ¿qué resultado obtendríamos? Obtendríamos un nuevo vector que solo contendría peras, manzanas, mangos, piña. ¿Correcto? Vamos a ver si así aparece en la consola. Creo que no definimos el HTML. Hay que irnos al HTML. Y aquí le vamos a poner métodos asociados a vectores. Y luego en la parte de abajo colocamos un script src y le decimos que va a estar dentro de la carpeta JS, y el archivo se llama métodos y array.
ahora le damos clic derecho y lo vamos a ver en el navegador y accedemos a la consola. Y si se dan cuenta, el resultado es un nuevo array que tiene peras, manzanas, mangos y piñas. Peras, manzanas, mangos y piñas. Y el que no aparece es el que decía uvas, porque es el que colocamos dentro del filtro. Entonces, ¿para qué sirve el filter? Cuando estemos trabajando con arrays, ¿para qué sirve el filter? El filter sirve para que obtener un nuevo array. Fíjense bien que lo que vamos a hacer hoy. Con el filter de frutas yo puedo obtener un nuevo array, pero dependiendo del resultado de una expresión. Entonces, si aquí pongo una expresión, evalúa esa expresión. Si esa se cumple, entonces cada uno de los elementos se va agregando al array. Si esta no se cumple, ese elemento se ignora. ¿Okay? A mí me dicen, mire, quiero generar un array donde quito a uvas y quito a piña, entonces le tenía que poner frutas diferentes de uvas o frutas diferentes de piña. Entonces, y frutas diferentes de piña. Y ese ya haría el proceso de mostrarlo en pantalla. ¿Ok? Bien, veamos ahora, además del filter, hagamos un ejemplo con los números. Con los números hacemos lo mismo, le ponemos números, como es un vector, puede llevar el filter. Abrimos siempre una función de tipo flecha y le ponemos número y luego le colocamos la condición. La condición sería que número sea mayor que 15. E imprimimos el resultado. ¿Cuántos elementos tendría ese vector? Tendría 2 elementos, porque en el caso, ¿quiénes son mayores que 15? 20 y 30. Entonces el resultado debería de ser 2 vectores. Y vean, ahí tenemos 20 y 30. Aquí está el vector resultante, 20 y 30. Significa de que ya omitió, en ese caso para los números, omitió ese valor. Veamos ahora el método include. Se llama includes. El método includes. Vamos a crearnos una variable que se va a llamar resultado 2, que va a ser igual, y aquí le vamos a poner otra vez frutas punto includes, y entre paréntesis y entre comillas le vamos a poner mangos. Y le ponemos resultado 2. Esto es como, no es tan difícil porque es como que lo leamos literalmente. Le estamos diciendo que guarde el resultado 2 si el vector frutas incluye el elemento mangos. Si el elemento mangos existe en el listado de el elemento que acabamos de ver, entonces aparece el resultado de verdadero. Si no, devuelve falso. Vean, en ese caso nos devuelve true, porque sí existe. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le ponemos, díganme otra fruta que no sea mangos, de las que no existen arriba? Mandarina. Ponemos mandarina, por ejemplo, y vean, en el caso de mandarina devuelve falso, porque ese método o ese elemento no existe en el resultado que estaba en la parte de arriba. Veamos ahora el método sum.
Ponemos ahí resultado 3. ¿Cuál es la diferencia entre el include y el sum en ese caso? Porque por ejemplo acá el resultado dice true. La diferencia es que si se dan cuenta, arriba escribo un elemento literal. O sea, yo he puesto aquí mandarina, puedo poner piña, mangos o cualquier otro elemento, ¿ok? Y busca ese elemento si está incluido. Sin embargo, el sum es una función que me permite evaluar si, digamos, cualquiera de los elementos que tiene, en este caso el vector, cumple con una condición. En este caso acá le estamos diciendo si alguno de los elementos que tiene números, el valor es mayor que 10. ¿Tenemos valores mayores que 10? Tenemos 2, ¿verdad? Tenemos 2. Pongámosle un número más alto, pongámosle 40. ¿Tenemos números mayores que 40? Y ahí devuelve falso. Entonces la diferencia del include con el sum es que el sum evalúa en ese caso una condición. Veamos ahora el método find. El método find lo podemos evaluar con números también, puede ser con cualquier otro vector. Le ponemos una función de tipo flecha. Y ya lo tenemos con número. Veamos cuál es el resultado. En ese caso me devuelve 20. ¿Qué es lo que hace el find? Lo que hace el find es ir a buscar entre todos los elementos del vector cuál es el que cumple con la condición y me devuelve el elemento. No me devuelve como aquí arriba, falso o verdadero. El de arriba es para comparar. Digamos, yo necesito saber si algún elemento cumple con alguna condición. Solamente devuelve true o falso. Digamos, yo quiero saber si un cliente existe, entonces puedo poner el nombre del cliente para hacer la búsqueda y me va a devolver verdadero o falso. Pero en el caso de aquí abajo me devuelve el valor. Ahora, digamos, aquí yo puedo devolver el cliente que tenga o cumpla con esa condición. Ahora bien, ahí solo hay uno que cumple con esa condición. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le pongo que sea mayor que 9, por ejemplo? ¿Cuántos valores hay mayores que 9? Tenemos los Trevor. Los 3 son mayores que 9. Veamos cuál es el elemento que devuelve. Devuelve el valor de 10. Entonces nos devuelve siempre el primero que encuentre, que cumpla con la condición. Para eso sirve el método find. Veamos ahora el método every. En el caso del every, le vamos a poner un cons resultado 5 igual. El every lo vamos a hacer siempre con números, punto array. Le ponemos número. Ahorita.
sencillo. ¿Qué devuelve ahora el resultado 5? No sería el punto de medio. Ah, perdón. ¿Qué devuelve el resultado 5? Falso. La diferencia es que le dice que haga, que evalúe cada elemento del vector si cumple con la condición. Si hay dos que cumplen, o hay uno que cumple, no hay dos que cumplen con la condición, pero hay uno que no. Entonces, como hay uno que no cumple, devuelve falso. Con uno que no cumple la condición, devuelve falso. Pongámosle que sea mayor que 9. Y en el caso que sea mayor que 9, ya devuelve true. Ya devuelve true porque todos los elementos cumplen con la condición. Entonces, esa es la diferencia de utilizar en ese caso el every, el find, el sum que hemos visto anteriormente. Ahora veamos el método reduce. Ponemos números puntos reduce y fíjense bien, ahora voy a colocar dos valores. Voy a colocar total, coma, y voy a colocar número. Y luego esos son dos parámetros. Y luego le colocamos total más número. Coma 0. E imprimimos el resultado. ¿Qué valor le dio como resultado? 60. ¿De dónde salió ese 60? La suma de todos los elementos La suma de todos los elementos. Pero ¿qué hace en ese caso para que funcione de manera correcta? Total es la variable anterior y número es en ese caso el elemento del vector. Digamos 10, 20, 30 lo toma el valor de número, ¿ok? Y total corresponde al valor previos. Y este 0 corresponde al primer valor de total. Entonces cuando entramos, total tiene 0. 0 más 10 me da 10. En la siguiente vez, total ya tiene 10. 10 más 20, ahora me da 30. En la siguiente vez ya tiene 30 más 30, perdón, ya me devuelve 60. Pero porque yo le estoy colocando total más número. Si yo le colocara total menos número, entonces ya no sumaría, sino que restaría. Si yo le pongo total por número, entonces ya no haría el proceso de sumar ni restar, sino de multiplicar. Entonces, dependiendo de la operación que yo coloque acá, ese es el proceso que se está ejecutando. Así que no necesariamente puede ser suma, puede ser una fórmula más compleja que haga ese proceso de poderlo ejecutar. Pero lo importante de eso es de que este elemento recorre el vector, cada elemento se va agregando al vector y total lo que está haciendo es que por cada vuelta el resultado que coloquemos dentro de la operación se va incrementando. Esa es la diferencia. ¿Okay? ¿Cómo? Es un parámetro por defecto. Si se dan cuenta, lo voy a colocar acá.
pongámosle números punto reduce Si se dan cuenta, ahí dice previous value y current value. Entonces no son opcionales, sino que son obligatorios. Entonces debo de colocarle ese valor de específico. Si le colocara 10 en este caso, entonces ya no me daría 60, sino que me daría 70. Entonces ese es el valor original. Para eso se utiliza reduce. Bien, veamos ahora el uso, algunas características del uso de la sentencia if. Yo sé que ya se la pueden cómo funciona, pero para que más o menos sepan cómo trabaja. Háganle clic a métodos del array, métodos array, y ahora le vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar sentencia if.html. Sentencia if.html. Y en JS nos creamos otro archivo que se va a llamar sentencia if.js. Y nos quitamos los métodos. Y aquí en el título le vamos a poner sentencia if. Y agregamos el script. Bien, veamos algunas características del uso de la sentencia if. Ustedes ya saben que el if es para establecer condiciones, tal cual lo hemos visto anteriormente. Pero en ese caso, por ejemplo, yo puedo definirme una constante que se llame disponible igual, por ejemplo, 4000 y retirar, por ejemplo, pueden ser 200. Y vamos a colocar otra función que se llama autenticar igual falso. Y ponemos la primera condición. Si autenticar tiene el valor de verdadero, entonces le vamos a poner un CLG y le vamos a decir acceso al sistema. En caso contrario, le vamos a poner entre comillas, no tienes permisos. Inicia sesión. ¿Qué valor tiene la variable outh? Falso. Entonces, aquí le preguntamos, ¿es auténtica? ¿Es la variable auténtico tiene verdadero? No. Entonces, ¿qué va a imprimir? No tiene permiso para iniciar sesión. ¿Okay? Porque tiene verdadero. Si se lo cambiamos a verdadero, entonces, ¿qué haría? Diría acceso al sistema. Veamos ahora cómo se vería en la consola. Lo voy a mandar a la consola. Vean, por acá les dice no tienes permisos, inicia sesión. Si cambiamos, en ese caso, el authentication lo cambiamos por true.
Ahora dice acceso al sistema. O sea, ya permite entrar al sistema. Comparémoslo ahora con los valores. Si en ese caso disponible es mayor que retirar, entonces le decimos si puede retirar. En caso contrario, saldo insuficiente. Lo que nos dice el cajero cuando vayamos a sacar dinero, o el banco cuando vamos a sacar dinero y no tenemos saldo, o estamos intentando sacar más más dinero del que tenemos en la cuenta. Entonces ahí nos aparece el mensaje saldo insuficiente, o en ese caso nos da el dinero que corresponda. No sé si se dan cuenta ahorita, ahí nos dice si puede retirar, porque estamos intentando retirar 200 de $4,000 que tenemos disponible. Pero si por el contrario cambiáramos y le ponemos que queremos retirar $4,000, ya nos dice saldo insuficiente. Entonces el valor de esa variable determina en ese caso cómo se ejecuta en la parte inferior. Veamos ahora otro ejemplo haciendo uso del else if. Voy a crearme una variable saldo, va a ser igual a 1000. Voy a crearme una variable pagar, va a ser igual a 1200. Y voy a poner tarjeta igual true. Y hacemos el proceso. Hacemos el proceso. Si en ese caso saldo es mayor que pagar, ¿qué nos diría en ese caso el mensaje? Puedes pagar. Si el saldo que tenemos en la tarjeta de lo que cargamos en efectivo es mayor, sí podemos pagar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos $1,000 en efectivo, pero la cuenta nos sale de 1200? ¿Qué sucede? Si tenemos $1,000 en efectivo, pero la cuenta nos salió de 1200, ¿qué alternativas tenemos? Si cargamos $1,000 en la bolsa, pero en la cuenta nos tocó pagar 1200. ¿Perdón? Bueno, en los restaurantes no las hacemos. Suplicar. ¿No? Lavar los platos. Si los deja. Pues tenemos la alternativa que si tenemos tarjeta de crédito, podemos pagar con la tarjeta. Ahora, en caso contrario, no puedes pagar.
puedes pagar. Ahí le podemos poner, en lugar de no puedes pagar, lava los platos. ¿Ya le ha pasado eso en los restaurantes? Dejan empeñado al acompañante. Bien, esa es la, digamos, la manera de utilizar el else if, utilizándolo con varias condiciones. Aquí ya vieron que la diferencia es que si la primera no se cumple, en el caso, por ejemplo, el saldo es menor que lo que tenemos que pagar, entonces se pasa a la segunda y en la segunda dice que tiene que pagar con tarjeta. Y en el caso al final, pues no puedes pagar. ¿Okay? Ahí nos faltaría todavía determinar si puede pagar con tarjeta, si la tarjeta tiene saldo, no está sobregirada. Les puede pasar eso también, etcétera. O sea, múltiples situaciones que puedan pasar. O le cancelaron la tarjeta. Bien, veamos ahora el uso de módulos en JavaScript. Váyanse de nuevo a sentencias if y vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar operaciones.html. Y fíjense bien, nos vamos a crear en el JS, nos vamos a crear dos archivos. Uno que se va a llamar operaciones.js y otro que se va a llamar matemáticas.js. Vamos a tener tres archivos. Quitamos la sentencia if. Le colocamos código HTML y a esto le vamos a poner módulos en JavaScript. Eso que vamos a ver ahora es JavaScript moderno. El que vamos a ver en este momento es JavaScript moderno, que lo vamos a estar utilizando mucho en las próximas clases. Entonces aquí siempre mandamos a llamar el archivo que está dentro de JS, que se llama operaciones. Todavía no vamos a mandar a llamar matemáticas, estamos mandando a llamar solamente operaciones. Y ahora fíjense bien, en matemáticas me voy a crear un export cons sumar. En export cons sumar, y aquí vamos a poner una función de tipo flecha. Y tal como lo aprendimos anteriormente, le puedo poner n1 más n2. Y me voy a crear otra que se va a llamar restar, y eso lo único que va a hacer es restar valores. Me voy a crear otra que se va a llamar multiplicar, y ese lo que va a hacer es multiplicar los valores, y una última que sería dividir, y ese lo que haría sería el proceso de división. Lo estamos haciendo en matemáticas, no en operaciones. ¿Okay? 4 funciones que vamos a devolver. Lo estamos haciendo en matemáticas y no en funciones. Este va a ser el JavaScript moderno que vamos a utilizar más adelante en React, cuando estemos trabajando en React. Ya la otra semana vamos a empezar a ver, vamos a empezar a trabajar con React. A ver si nos... Bueno, sí. Acuérdense que también estamos diseñando una API en Mongo. Debemos de llevar las dos cosas a la par. Lo que avancemos en Mongo lo vamos a utilizar aquí en la parte de la aplicación. Así que debemos ir corriendo en ambos lados. Bien.
En la parte de operaciones, vayámonos ahora a operaciones. Aquí en operaciones, si yo quiero utilizar la función sumar, entonces le pongo aquí abajo sumar 20. Bueno, tenemos que obtener el resultado, entonces le ponemos cons resultado igual a sumar 20,40. E imprimimos el resultado. Imprimimos el resultado. Bien, veamos el archivo en el navegador. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Voy a dar clic derecho. Le vamos a dar Open with Deep Server. Nos vamos a la parte de la consola. Y en la parte de la consola, ¿qué nos dice? Error. Sumar no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque lo tenemos en matemática, en el archivo que se llama matemáticas.js. Sin embargo, nosotros lo vamos a utilizar en operaciones.js. Lo que vamos a hacer es que aquí, dentro del script que acabamos de mandar a llamar, le vamos a colocar una palabra o un parámetro que se llama type, y en el type le vamos a poner módulo o así módulo. En el type le vamos a poner módulo. Y ahora, para ya poderlo utilizar en operaciones, aquí arriba ya podemos ponerle import. En ese caso, llaves, le ponemos sumar from punto diagonal matemáticas.js. Vean, ya le ponemos import, sumar from matemáticas.js. Si ahora lo guardan y lo corren, ya no les tienen que decir que la función no está definida. ¿Okay? Si ahora lo corremos, ya me aparece 60. Si se dan cuenta, ya aparece 60. Eso significa que ya está funcionando, en ese caso, ya está funcionando la parte de la definición de la función. Esto sirve para separar código, porque por ejemplo de esta parte de la aplicación, ¿cuántas funciones tenemos en matemáticas? En matemáticas.js, ¿cuántas funciones definimos? 4, pero solamente necesitamos usar una, sumar. ¿Okay? Entonces solamente mando a llamar la función que yo necesito. No tengo que cargar todo el código, sino que nada más voy y extraigo el código de la función que necesito. Y esto es JavaScript moderno. De esa manera trabajan la mayoría de los frameworks. Aquí si yo quiero, por ejemplo, puedo devolver también restar. Le puedo poner restar y ya le ponemos abajo cons resultado 2, por ejemplo, igual a restar 80,35, por ejemplo. Y ya podemos imprimir resultado 2. Como ya lo estamos mandando a llamar con la parte de restar, entonces ya automáticamente lo reconoce. Esos resultados ya los puede colocar dentro del diseño de la aplicación. Ya me aparece 45. Entonces esa es la manera en la que trabajamos con JavaScript moderno. Solamente hay que recordar que en el archivo principal aquí ya no tenemos que ir colocando tantos scripts. Aquí si lo hubiéramos hecho de la manera tradicional, hubiéramos puesto operaciones, matemáticas, y hubiéramos colocado un montón de archivos hacia abajo.
de los que necesitamos incluir. Sin embargo, ahora ya no es necesario, solamente colocamos el principal, el primero, le ponemos que este va a ser en ese caso un módulo, y eso nos permite utilizar la palabra reservada import dentro del JS para poder empezar a extraer la información. Aquí puedo extraer de matemáticas, como podría ir a extraer de otro archivo que tengamos almacenado, no necesariamente matemáticas, podría ser, el otro que creamos era sentencia if, por ejemplo, podría irme a extraer de esa parte y así sucesivamente. Dígame. ¿Verdad? Ah, pero es por lo mismo, porque lo está corriendo. Ajá. De error. Ajá. Ajá. Correcto. Bueno, ahorita la idea es que haga el ejercicio, pero cuando ya estemos trabajando con React, ahí sí ya le va a funcionar de la manera tradicional. No, es error de bloqueo, de seguridad que tiene la máquina para evitar que usted abra código malicioso. Esa es la idea principal. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? No. Pero, a partir de la otra semana todavía nos falta ver algunas cosas de Java, creo yo, y de ahí vamos a empezar a ver, nos hace falta ver definición de clases, si no me equivoco. Y de ahí vamos a empezar a ver ya la parte de React. Como les comentaba, vamos a ver React.js, que es un framework utilizado para la creación de aplicaciones, mucho más práctico y rápido para trabajar con ellas. Es mucho más elegante si lo queremos ver de esa forma. Voy a pasar lista.